Tengan todos buenos días. Yo soy César Rodríguez, estudiante del Colegio Universitario Padre Isaías Ojeda, de Hogares CREA, Venezuela. En el marco de la unidad curricular Psicología General, en la cual la docente es la psicóloga María Paula Oliveira Villegas, le voy a presentar mi tarea creativa sobre el psicoanálisis. Consideré oportuno hacer una pequeña microclase en la cual le presentaré algunas láminas y le explicaré algunos tópicos muy sucintos en relación a esta corriente de la psicología, quién fue su fundador, Sigmund Freud, cuáles fueron sus aportes a la psicología, qué implica la corriente psicoanalista y cuáles fueron algunos autores que posteriormente en sus investigaciones ampliaron y construyeron este modelo o esta corriente de la psicología. Siéntanse cómodos, bienvenidos. Para comenzar, vamos a hablar un poco de Sigmund Freud. Freud nació en 1856 en Freiberg, una pequeña ciudad de Moravia, que para ese entonces era parte del Imperio Austrohúngaro. Su familia era de origen judío y cuando él tenía 5 años de edad se trasladaron a Viena. Tanto en el Gymnasium como en la Facultad de Medicina, Freud tuvo que aguantar las risas, los insultos y las burlas de los otros compañeros jóvenes en relación a la ascendencia de origen judío que poseía. Esta experiencia, aunque no era agradable, le fortalecieron y le enseñaron a formar parte de los marginados y los que siempre son criticados, y lo preparó para resistir en el futuro al escándalo y el rechazo que traerían cuando él develó sus teorías en el marco de una sociedad vienesa conservadora. De manera tal que Freud tenía la preparación física, mental e intelectual para presentar una teoría revolucionaria en relación a cómo se analizaba al ser humano. Sí, en el caso de Freud, la palabra era muy importante. A partir de las observaciones clínicas del comportamiento humano, Freud vio importante tomar atención a la palabra como un elemento fundamental para, desde allí, de la práctica clínica y la información que iba arrojando el paciente, poder seguir comprendiendo los elementos esenciales en la cual iba a descifrar lo que estaba arrojando el inconsciente. De manera tal que en sus prácticas clínicas, él como terapeuta estimulaba al que paciente hablara todo lo que fuera necesario, lo que quisiera contar, y así abrir una ventana o una puerta entre el consciente y el inconsciente. En tal sentido, ha llegado el momento ahora de hablar de forma sucinta de lo que es el psicoanálisis. Lo podemos definir como una corriente psicológica fundada por Sigmund Freud, en la cual, a través de un método científico y clínico, el terapeuta analiza el comportamiento humano o del paciente, sus posibles traumas, sus posibles dificultades no resueltas, entrando desde lo consciente hasta el inconsciente, de manera tal de poder encontrar las causas de su trastorno o de su patología del comportamiento. En el caso de la teoría del psicoanálisis, se sustenta en 3 elementos fundamentales que Freud llamó el yo, el superyo y el ello, en lo cual el yo es el mediador de las demandas instintivas entre el ello y el superyo. Se entiende como el que estudia la personalidad misma y se relaciona a partir del consciente y lo racional.
El ello representa el placer, se caracteriza por la totalidad de las tendencias o demandas instintivas y busca descargar y satisfacer todas las tendencias placenteras, eróticas y el ahora. Mientras que el super yo representa la moralidad y se dice que se ocupa en la función de autocrítica, siendo juez interior y ejerciendo funciones de monitoreo en el cumplimiento de las normas, reglas y los valores. De tal manera que en el psicoanálisis el yo, el superyo y el ello son tres entidades o estructuras que trabajan de las manos las unas a las otras para poder ejercer pulsión en el individuo y particularmente poder satisfacer las necesidades, obtener gratificaciones y poder expresar frustraciones en el caso de no recibir las gratificaciones necesarias. Esto, según Freud, son los causantes de las diversas conductas y son los que modelan los impulsos inconscientes dentro del ser humano. El método que utiliza el psicoanálisis es la técnica de observación clínica y para ello Freud propone la tesis de que dentro del ser humano existe un Eros y un Thanos. Eros y Thanos eran dos dioses de la mitología griega que Freud utiliza para explicar dos instintos básicos dentro del ser humano. Según este autor, dentro de todo ser humano actúan dos impulsos básicos o pulsiones. Por un lado está la pulsión de la vida, a la cual él denomina Eros, y por el otro está la pulsión de la muerte, en la cual él denomina Thanos o Thanatos. En tal sentido que estas dos pulsiones van trabajando o ejerciendo presión dentro del individuo y de forma inconsciente son las causantes de todas las conductas del individuo. Y para explicar de cómo es la acción de tanto de Eros y Thanos, o sea, del amor y la violencia, dentro del ciclo vital del individuo, desarrolla su famosa teoría de las etapas psicosexuales. En relación a la teoría del desarrollo psicosexual de Freud, el estudio de las etapas del desarrollo de la personalidad se lleva a cabo a través de la observación de dos fenómenos esenciales. Uno es la ubicación del líbido en las diversas áreas del esquema corporal, que se envuelve centralizadores y organizadores de las pulsiones parciales en cada etapa específica. Y número 2, el desarrollo del yo y el comienzo de vicitudes en las relaciones objetales. Esto es importante porque hay que destacar que el concepto de la sexualidad de Freud en su teoría no es equivalente a la sexualidad del coito o de la genitalidad del adulto. Más bien, el concepto de la sexualidad infantil es la tendencia pulsional que está dirigida hacia la descarga de la tensión y la búsqueda del placer. Y esto se manifiesta en la primera etapa, que tiene que ver con la etapa oral, en la cual hay un deleite o un placer sensual en la zona erógena de la boca mediante la alimentación. Un ejemplo es cuando los bebés tienen hambre. Estos lloran y el llanto le causa tensión, pero al comer se sacia y esto le causa placer. En la siguiente fase es la fase anal, donde la zona erógena es el ano y el fundamento básico es el control corporal. Allí, dentro del desarrollo corporal, hay proceso de mielinización del sistema nervioso ligado al control de los esfínteres, proceso del control bípedo y el desarrollo del lenguaje. Además, se empieza a desarrollar el concepto de intimidad.
en tal sentido que en esta fase existe gratificación por el control de los impulsos anales en relación a el control de los esfínteres. En la fase fálica surgen los complejos de Edipo y Electra, que eran unos dioses de la mitología griega, y en la cual Freud lo toma para ilustrar ese enamoramiento que surge en el caso de las niñas hacia su padre, y en el caso de algunos niños hacia su madre. Por eso que es probable que algunos niños desarrollen el complejo de Edipo, mientras que algunas niñas desarrollan el complejo de Electra. De igual manera hay una identificación de su sexo, se desarrolla el super yo y hay una gratificación genital. La siguiente fase, que es la fase de lactancia, es un tiempo de relativa calma entre las etapas turbulentas del ser humano. Y por último, en la etapa de la adultez, el resurgimiento de los impulsos sexuales controlados, la genitalidad y la adultez. ¿Sí? Básicamente, esta teoría muestra que existen etapas psicosexuales dentro del ser humano en las cuales se van a desarrollar esos impulsos inconscientes que van a ocasionar la conducta dentro de los seres humanos. Ahora ha llegado el momento de hablar de algunos autores del psicoanálisis. Aunque no vamos a detallarlos a todos, porque ya lo hicimos en el trabajo escrito que le enviamos a la profesora, es bueno destacar que son una selección de los principales investigadores que aportaron a la construcción de la corriente de la psicología psicoanalítica. Podemos hablar de su fundador, Sigmund Freud, a uno de sus colaboradores como Joseph Breuer, a Alfred Adler, podemos hablar de Carl Jung, Henry Stadt Sullivan, Anna Freud, la hija de Sigmund Freud. Si Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis, podemos determinar que su hija menor, Anna, es la madre del psicoanálisis. A Erich Fromm, que transformó el psicoanálisis a una corriente más sociológica, a Jacques Lacan, a Erik Erikson, a Margaret Mettler, a Donald Winnicott, Melanie Klein, Karen Horney, Otto Rahn, otro colaborador de Sigmund Freud, a James Conley Moreno, el padre del psicodrama, y a John Hopkins. Estos no son todos, todavía existen otros investigadores que aportaron al psicoanálisis. Sin embargo, son los más importantes. En la actualidad podemos mencionar que el movimiento psicoanalítico es muy popular y está extendido en diversas escuelas a nivel mundial. De hecho, según cierto cálculo, se estima que tiene más de 12.000 miembros a nivel mundial. Con esto ponemos punto final a esta pequeña microclase que dio la profesora Paula en Cupio, y hemos hecho un resumen sucinto de lo que es el psicoanálisis, sus orígenes y sus principales autores. Gracias por escucharme, que tengan muy buenos días, bendiciones infinitas, y se despide de ustedes César Rodríguez. Bendiciones.